La vasta y compleja historia de la antigua Roma está plagada de anécdotas que, a primera vista, parecen pertenecer más al reino de la fantasía que al de los anales históricos. Historias de emperadores divinizados, batallas épicas y leyes que regían cada aspecto de la vida. Sin embargo, entre estos relatos surge uno que desafía nuestra comprensión moderna de la justicia y la relación entre humanos y animales. La vez que, presuntamente, un elefante fue capturado, juzgado y condenado por traición tras la muerte de un soldado romano. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Esta narrativa, aunque envuelta en las brumas de la tradición y con variaciones en los detalles según la fuente, no solo nos habla de un evento extraordinario, sino que también ofrece una ventana fascinante a la mentalidad romana, su sistema legal y su peculiar visión del mundo natural. Más allá de la literalidad de un juicio animal, esto nos invita a explorar cómo incluso las bestias más poderosas podían ser sometidas, al menos simbólicamente, a la implacable autoridad de la ley romana. Para entender la posibilidad de un evento tan inusual, es crucial sumergirse en el contexto de la Roma antigua. A diferencia de las sociedades modernas que a menudo establecen una clara dicotomía entre humanos y animales, los romanos tenían una relación más fluida y, en cierto modo, utilitaria con el reino animal. Los animales eran herramientas de guerra, caballos, elefantes, fuentes de alimento, objetos de sacrificio religioso, espectáculos en las arenas y, en ocasiones, compañeros. Los elefantes, en particular, eran criaturas de fascinación y temor. Introducidos en el mundo romano a través de las guerras púnicas contra Aníbal, se convirtieron en símbolos de poder militar y exotismo. Su uso en el campo de batalla, aunque intermitente, era siempre impactante, y su presencia en los desfiles triunfales era majestuosa. Eran vistos como criaturas de gran inteligencia y a veces se les atribuían cualidades casi humanas. La historia del elefante juzgado se ubica, según las fuentes que la mencionan, en un contexto militar. Los elefantes de guerra fueron empleados por varias potencias helenísticas y púnicas en sus enfrentamientos con Roma. Pirro de Epiro los usó contra los romanos en el siglo III a.C., causando un gran terror inicial. Aníbal Barca, el legendario general cartaginés, sorprendió a Roma al cruzar los Alpes con sus elefantes. Roma, a su vez, aprendió a contrarrestarlos y, en ocasiones, a integrarlos en sus propias fuerzas. Aunque su uso en gran escala disminuyó con el tiempo, los elefantes seguían siendo animales imponentes y valiosos, a menudo mantenidos en campamentos militares o circos para entretenimiento. La narración más citada de este evento proviene del historiador y naturalista Plinio el Viejo, en su monumental obra Naturalis Historia, Historia Natural, publicada alrededor del año 77 después de Cristo. Plinio, conocido por compilar una vasta cantidad de información, a menudo sin filtrar críticamente, relata que los romanos juzgaron y condenaron a un elefante en la antigüedad por la muerte de un soldado. La versión que circulaba era que el elefante, en medio de una batalla o un ejercicio militar, causó la muerte accidental de un legionario. La muerte de un soldado, incluso por accidente, en el contexto de la disciplina militar romana, era un asunto grave. El ejército romano era una máquina de guerra altamente organizada y disciplinada. Cualquier incidente que perturbara la cohesión o la seguridad de las tropas era tomado con la máxima seriedad. Los animales de guerra, como los caballos, a menudo eran entrenados con rigor y se esperaba de ellos un cierto nivel de obediencia. Un elefante, con su tamaño y fuerza, representaba un riesgo considerable si no estaba bajo control. La idea de un animal siendo juzgado en un tribunal humano moderno es absurda. Sin embargo, en la historia legal europea, los juicios de animales no eran tan infrecuentes como podríamos pensar, especialmente en la Edad Media y el Renacimiento. Animales como cerdos, ratas o insectos eran formalmente acusados, tenían abogados defensores y se les imponían sentencias, a menudo por daños a la propiedad, o en casos más raros, por ofensas que hoy consideraríamos crímenes. Estos juicios reflejaban una visión teológica y legal, en la que los animales podían ser considerados moralmente responsables, o al menos sujetos a las leyes divinas y humanas. En el caso romano,
El relato de Plinio no especifica un tribunal formal con abogados, jueces y un jurado en el sentido que conocemos. La ley romana, el ius civile y el ius gentium, era sofisticada, pero su aplicación a los animales era fundamentalmente diferente. Los animales eran considerados propiedad, res, y los daños que causaban se abordaban principalmente a través de leyes de responsabilidad civil que indemnizaban a las víctimas. Entonces, ¿cómo interpretar un juicio por traición a un elefante? ¿Es plausible que la condena del elefante fuera un acto de castigo sumario o un ritual de venganza por la muerte del soldado, más que un proceso legal formal? En muchas culturas antiguas, cuando un animal causaba la muerte de un humano, se le daba muerte en un acto de justicia retributiva, no por su culpabilidad moral, sino para limpiar la afrenta o restaurar el equilibrio. La traición podría ser una personificación poética de su falta de control o de su acción letal contra un compañero humano, especialmente si el elefante estaba entrenado para el servicio militar y falló en su deber. El ejército romano era implacable en su disciplina. Un incidente de este tipo, incluso si involucraba a un animal, podría haber sido utilizado como una oportunidad para reafirmar la autoridad y la severidad del poder romano. La ejecución del elefante, ya fuera mediante sacrificio o eliminación, serviría como una advertencia a otros animales y, por extensión, a los propios soldados, de la importancia de la obediencia y el orden. Los romanos, como muchas culturas, a veces proyectaban cualidades y motivaciones humanas en los animales, especialmente en criaturas tan inteligentes y poderosas como los elefantes. Si se creía que el elefante había actuado con una intencionalidad maligna o una desobediencia deliberada, es decir, traición, entonces su castigo podría haber sido concebido como una respuesta a una violación de su supuesto deber o pacto con los humanos. Plinio mismo, en otras partes de su obra, relata historias de elefantes que muestran gran inteligencia, lealtad y hasta piedad, lo que refuerza la idea de que los romanos no los veían como meras máquinas. Dale like, suscríbete y comparte. La historia también pudo haber servido como una anécdota para enfatizar la omnipotencia de la ley romana, capaz de extender su alcance incluso a las bestias más grandes. Si Roma podía juzgar y castigar a un elefante, ¿qué esperanza tenía cualquier ser humano de escapar de su justicia? Era una demostración de la autoridad sin límites del Estado romano. Finalmente, siempre existe la posibilidad de que la historia, tal como la relata Plinio, fuera una exageración o una leyenda ya popular en su época. Los historiadores antiguos a menudo incluían relatos fascinantes que se habían transmitido oralmente, sin siempre someterlos a un riguroso escrutinio histórico. La figura de un elefante juzgado es tan llamativa que es fácil ver cómo habría perdurado en la tradición. Más allá de los detalles del juicio, la condena del elefante habría tenido una consecuencia inevitable: la muerte del animal. Si el incidente tuvo lugar, el elefante probablemente fue sacrificado o ejecutado de alguna manera. Para los romanos, el castigo a menudo no solo buscaba la retribución, sino también el escarmiento y la reafirmación del orden. La traición, como cargo, es particularmente interesante. La perduellio, traición, en Roma, era el crimen más grave, implicando un acto hostil contra el Estado o el pueblo romano. Aplicar este término a un animal sugiere que el incidente fue visto como una afrenta severa al orden militar y a la seguridad del Estado, no solo como un accidente. Elevaba el incidente de un mero infortunio a un acto con implicaciones políticas y de lealtad, incluso si es más simbólico que literal en su descripción de un proceso judicial formal. Nos revela varias facetas de la mentalidad romana. Los romanos eran un pueblo obsesionado con el ius, la ley, y el ordo, el orden. Su sistema legal era el pilar de su civilización. La idea de que incluso un animal de guerra pudiera ser subordinado a este orden subraya la omnipresencia de la ley en la cosmovisión romana. Los animales eran tanto herramientas como seres que a veces podían despertar admiración, temor o incluso afecto. Su explotación en las arenas para espectáculos sanguinarios coexistía con relatos de su inteligencia y sus cualidades morales. El juicio del elefante es un ejemplo extremo de esta ambivalencia.
donde un animal podía ser valorado por su utilidad, pero también castigado por su desviación. La condena pública de un animal tan majestuoso y poderoso como un elefante habría sido un espectáculo impactante. Serviría para reforzar la imagen de Roma como una potencia que ejercía control absoluto sobre su entorno, incluyendo la naturaleza. La muerte de un soldado era un evento grave. Al juzgar al elefante, se establecía una especie de equivalencia moral o legal en el contexto de esa muerte, atribuyendo una agencia al animal que justificaba una respuesta humana formal, más allá de la mera eliminación de un peligro. La historia del elefante juzgado y condenado por traición ha perdurado a lo largo de los siglos, citada por historiadores y comentadores como un ejemplo de la excentricidad o la profundidad de la ley romana y la mentalidad antigua. Es un recordatorio de que las sociedades pasadas operaban bajo marcos conceptuales muy diferentes a los nuestros. Lo que para nosotros es impensable, para ellos podía tener un sentido lógico dentro de sus propias creencias y sistemas. En un mundo donde la línea entre lo humano y lo animal, lo natural y lo sobrenatural, era a menudo más difusa que en la modernidad, la idea de que un animal pudiera ser sometido a la justicia humana, especialmente por un crimen tan grave como la traición, podría haber sido perfectamente inteligible. No se trataba de una comprensión científica de la cognición animal, sino de una interpretación simbólica de los eventos y de la necesidad de reafirmar el orden y la autoridad en un mundo impredecible. Así, la anécdota del elefante traidor de Roma, más allá de su veracidad literal como un juicio en un tribunal, sigue siendo una poderosa metáfora. Es un testimonio de la inflexibilidad del poder romano, su capacidad para imponer su voluntad en todas las esferas, y su peculiar manera de entender y ordenar un mundo donde incluso las criaturas más grandes y exóticas podían ser arrastradas al palco de la ley. Nos invita a mirar más allá de nuestras propias concepciones y a apreciar la rica y a veces extraña tapestry de la historia humana. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.